nos hace cortar la brecha de desigualdad, con lo cual empezamos a romper esos patrones, esa pirámide de la cual siempre habla mi compañera Natalia Fuentes, para poder caminar hacia ese destino que tenemos, ¿no? Empezar a transitar una sociedad más igualitaria. Creo que nos tenemos que hacer cargo, como mujeres, como varones, autopercibiéndonos, y por el otro lado entendiendo que es de todas y todos esto, no es solamente la lucha de un sector, que tenemos que hacernos cargo en general. Así es que cuenten con la Secretaría de Derechos Humanos al 100%, a disposición. Gracias, Agus, mandarle un cariño enorme a los expositores, Fede, Dada, mi amigo querido, orgullosa de que hoy te podamos disfrutar y escuchar, dejarles un cariño inmenso, y acá estamos. No hay que olvidarse que siempre los destinatarios de nuestras palabras, de nuestras desconstrucciones, son los demás, es el otro, es la otra, y creo que es importante tener ese presente como para que podamos transitar hacia un futuro en mayor igualdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por tus palabras, por esa presentación de lujo. La verdad que un placer tenerte como secretaria de la Provincia de Derechos Humanos. Y bueno, volvemos a recordar, ya damos por inicio este conversatorio. Voy a pegar acá en el chat el formulario de presentismo. Por favor, todos aquellos que estén interesados en que entreguemos certificados, nosotros consideramos que tienen que participar por lo menos de 2 de los 3 conversatorios. Ya tuvimos uno de salud integral en varones, y ahora estamos teniendo el segundo, y en diciembre vamos a tener un tercero, así que ahí yo vuelvo a pegar el formulario de presentismo, y vamos a arrancar con una actividad que es una lluvia de ideas. Voy a dejar otro link para el cual ahí tienen que ingresar, y les vamos a hacer una pregunta. Este conversatorio arranca con una pregunta que es, ¿qué cosas son las que rechazamos o vemos de manera negativa de nuestros padres referentes masculinos? Tienen que entrar al link que les pasé, a Mentimeter, y ahí pueden poner hasta 3 palabras de cuáles son los aspectos negativos que nosotros rechazamos de nuestros padres o de las personas que paternaron sobre nosotros. Así podemos ir haciendo un mapa de ideas para ir viendo cómo fue que transcurrieron, digamos, su crianza o su proceso de socialización. Así que si nos hacen si pueden entrar al link que estoy mandando, ahí van a tener la opción, se les va a abrir un cuadro de diálogo en el explorador, y van a tener hasta 3 opciones de poner de cuáles son las cosas que rechazamos en este caso, y después de eso vamos a ir viendo qué es lo que va surgiendo, ¿no? Esta página nos permite ir viendo en tiempo real cuáles son las ideas o cuáles son los imaginarios y las representaciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las que rechazamos o vemos de manera negativa de nuestros padres referentes masculinos? Se contesta en el link que yo estoy copiando en el chat. A ver, ahí le copio, me parece que lo estaba poniendo solo para Nahuel, así que les mando acá, disculpen, mala mía. Ahí tienen el link para poder ingresar, ¿no? Ahí menti.com /ilegible lo que dice ahí, pero ustedes pueden hacer clic, entran al explorador y les pedimos 3 palabras. ¿Qué cosas rechazamos? ¿Qué cosas no nos gustaron? ¿Qué cosas nos parecieron que nuestros padres o las personas que ejercieron la paternidad para con nosotros no aceptamos? Y eso lo vamos a poder visualizar en breve. Agustín, aprovecho mientras todos van poniendo esas palabras a también saludarles. Desde acá, desde Salta, bueno, yo pertenezco a la Fundación GEMA, junto al PRIO, a Agustín, a la Secretaría de Derechos Humanos y a los compañeros de Varones Beta. Estamos siempre pensando, problematizándonos entre nosotros, teniendo conversaciones respecto a las masculinidades, y bueno,
mediante estos conversatorios, la idea es poder hacerlas extensivas a otros lugares, a esas conversaciones, ¿no? Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias por la participación. Esta herramienta que nos comparte Agustín ahora va a ser muy linda para después poder trabajar todos juntos, así que los animamos a que vayan contestando ahí en 3 palabritas, qué es lo que les resuena esa pregunta. ¿Mm? Que bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Así es, gracias Nahuel, y te pido, bueno, vos ahora sos el anfitrión, así que te pido permiso para compartir pantalla. Ya nos van llegando las contestaciones, a ver qué es lo que se va generando, porque nos parecía que una de las riquezas de la virtualidad es la diversidad de varones, de mujeres, de personas no binarias también que hay presentes, y de la mirada de poder construir un mapa desde ahí. Así que me tendrías que habilitar para compartir pantalla, Nahuel. ¿Ya estamos? Listo, ¿Estamos? compañero. Ahí está, perfecto. Vamos acá, compartir pantalla, y acá se nos va armando, ¿no? Fíjense qué cosas son las que rechazamos o vemos de manera negativa de nuestros padres referentes masculinos. Miren cómo se va armando este mapa maravilloso, la virtualidad. Yo no me dejo de sorprender, ¿no? Al centro, de manera muy fuerte, lo que sería la ausencia, ¿no? Acompañada del machismo, de la violencia, el enojo, y bueno, después un montón de ideas que van girando alrededor. Sigue creciendo, es algo dinámico y en tiempo real, así que si más o menos todos llegaron, yo creo que vamos a ir viendo esto. Yo le voy a hacer un print de pantalla, porque todos los que quieran también hacer print de pantalla, siéntanse autorizados, digamos, esto es material que se puede utilizar para dar talleres, para hacer ponencias, presentaciones, para hablar con amigos, con la familia, ¿no? ¿Cuál es el universo, digamos, de representaciones o imaginarios, en este caso negativos o que rechazamos, de nuestros referentes varones, nuestros padres, biológicos o de la vida? ¿Cuáles son las dimensiones que no nos parecen, ¿no? Está muy fuerte. Una de las principales es ausencia, ¿no? Sigue machismo y violencia, y bueno, el alcoholismo está también bastante grande, enojo, ¿no? Está increíble. Yo le voy a hacer un print de pantalla, y vamos a ir, ya que decimos una de cal y una de arena, vamos a tratar de ver las cosas positivas. Yo ahora les voy a pasar nuevamente un link. A ver. Bueno, voy a dejar de compartir por un ratito y vamos a poner un link. Y ahora nos tienen que contestar qué cosas apreciamos o valoramos positivamente de nuestros referentes varones, ¿no? Ahí rápidamente entramos al link que hemos mandado, que les va a abrir un explorador, y van a tener para elegir 3 opciones, qué es lo que nosotros valoramos de las personas que nos han criado, de las personas que nos han acompañado en este rol de varones o de papá. Mientras van contestando, ya dejé el link de asistencia. Bueno, tenemos todo el conversatorio para responderlo, así que no se preocupen. Ahora vamos a ver cuáles son las palabras que surgen, la lluvia de ideas, esa la verdad que es fuerte. Sí, en la anterior, en las cosas que rechazábamos, veíamos, ¿no? Como idea principal la ausencia, el machismo, ¿no? Seguido por el enojo, por el alcoholismo. Ya nos podemos ir haciendo una referencia, ¿no? de lo que significa la paternidad actual en
en nuestras sociedades. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Algunas veces cuesta más, dicen que la humanidad, de toque somos expertos para criticar y nos cuesta más valorar, ¿no? Pero también nos parece un ejercicio necesario para poder contrastar, para tener información de base o a la mano también para nuestros expositores, para nuestros referentes que van a hablar hoy. Así que ahí vamos viendo que se va formando. Yo ya les voy a compartir. A ver. Compartir pantalla. Compartir. Ahí se está viendo. Y bueno, es como que un espejo, así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o como el espejo que tenía la tía de Blancanieves, podemos ir viendo, si se quiere, la otra cara de la paternidad, ¿no? Y lo que está primando ahora en este mapa de ideas, en este imaginario, en estas representaciones, es la presencia, le sigue el amor, ¿no? Le sigue la honestidad, la seguridad, también podemos ver el tema del respeto. Bueno, después hay otras respuestas, ahí dice, no tuve padre, trabajo, juego, ¿no? Es súper denso. También invitamos a que si quieren hacer una captura de pantalla, puedan sacarle foto, porque nos parece que es información de primera mano, ¿no? Es parte de lo que nos permite la virtualidad. Si bien no tenemos un contacto físico, sí podemos usar herramientas como estas, en las cuales automáticamente compartimos, ¿no? Con gente de México, de Colombia, a ver qué es lo que coincidimos en nuestras paternidades en este caso, ¿no? Así que ahí continúa creciendo y bueno, nos parecía como un primer ejercicio colectivo, tratando de pensar en una horizontalidad, tratando de hacer valer la palabra y la experiencia de cada persona que participe en este conversatorio. Así que nos parecía que esta era una manera bastante amena y un disparador, ¿no? Para poder empezar a introducirnos en este mundo de la paternidad y poder entender de que estamos atravesados por estas, tanto por aspectos positivos como negativos, ¿no? Entonces veíamos que lo que más resaltaba, si se quiere, en la masculinidad, la parte negativa, la cuestión de la ausencia, ¿no? Acá podemos ver que en la parte positiva, la cuestión del respeto, ¿no? Que también es polisémico, habría que ir desgranando qué quiere decir respeto, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esta parte, yo soy facilitador, moderador, así que yo le voy a ir dando la palabra acá a nuestros compañeros. El orden, hicimos piedra, papel y tijera y salió Fede. No, consensuamos el orden en una reunión previa, así que va a arrancar Fede Dada, después va a continuar Darío Camacho, y por último va a estar Matías Arros. Así que es de ustedes ahora, Fede, te paso la posta y yo me llamo al silencio. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar participando, bueno, de muchos lugares. Antes que nada, gracias por la escucha atenta y activa que están teniendo hoy y la motivación que tienen en particular para acercarse y compartir este tiempo, ¿no? Que es el tiempo hoy en día es oro y es muy valioso que puedan acompañarnos desde esto. Antes que nada, les voy a contar que, por lo menos en mi caso, no soy un esclarecido en ningún sentido, ni un estudioso en la materia. Soy un varón, una persona, un padre movilizado por una época, por un tiempo en el que vivimos. Y un poco esto, ¿no? Estas fotos que veíamos, estas imágenes, mucho tienen que ver con eso, ¿no? Cómo aparecía distancia y ausencia, y cómo aparecía presencia en estas dos caras que señalaba Agustín, y que tiene que ver también con cómo, más allá de la mujer y lo maternal, en lo que nos toca a los varones, empezar a reflexionar y a pensar en cómo nos hacemos cargo, que este es el punto de partida,
para empezar a pensar, digo, qué es lo que significa para nosotros la llegada de un hijo, qué significa en la biografía de un hombre. Y esto es lo que, digo, es lo que se dice, ¿no? O sea, tener un piano no te convierte en pianista y tampoco tener un hijo te convierte en padre. Es un proceso cultural, es un proceso en donde hay cimientos que se mueven en relación a las identidades y a las subjetividades de los varones, y creo que todo ese proceso que vamos atravesando como sociedad, los varones insertos en ella, tiene que ver con también cómo esto va conectando con el padre que tuvimos, ¿no? Y con el que estamos siendo. Y en esa mirada de espejo retrovisor, cuando uno empieza a mirar, digo, bosquejaba de alguna manera en los apuntes, uno empezaba a entender también cómo el vínculo o aquella condición de padre está sostenida por toda esa matriz de la que provenimos nosotros como hijos, ¿no? Sin duda, ¿no? Y ahí aparecen el padre vinculado a la autoridad, a muchas cosas que ustedes fueron marcando, ¿no? A la autoridad incuestionable, al padre adultocentrista, al del correctivo, la figura de padre vinculada a esta amenaza que siempre estaba presente al, ya vas a ver cuando llegue tu papá, no llores, pareces maricón, digo, o hay una gran cantidad de cuestiones que fueron marcando y poniendo en cuestión, digo, qué es lo que hemos sido o cómo hemos ido construyéndonos en este tiempo, ¿no? O el padre ausente, que es la otra figura que encontramos también en este sentido, ¿no? El padre que delegó en su pareja la crianza de los hijos, la autoridad, el sostén emocional, incluso, o el padre desde la orfandad, ¿no? Allí donde aparece la madre coraje, que nosotros decimos en relación a la madre coraje, digo, no es una figura épica, sino más bien es la mujer que decidió sola, porque no tuvo otra opción, porque hubo un hombre que decidió, un varón que decidió no asumir la crianza de un hijo o de una hija. Digo, esta es la escuela de paternidad también que muchos de los varones que estamos aquí afuera tenemos, ¿no? Y entonces vamos pensando también, digo, cuál es el modelo de paternidad que tenemos. Por eso les decía, no hay una palabra esclarecida en relación a esto, pero sí invitaciones que hoy, en estos minutos que tenemos, te les quiero proponer, y que este primer desafío puede tener que ver con estos desafíos que les vengo a proponer, con cómo nos reconocemos y cómo asumimos nuestras condiciones de padres, y cómo lo hacemos desde una crianza superadora que se despegue de esta imagen que tuvimos, o de esta idea o modelo con el que hemos sido criados, ¿no? Hay algo que sí podemos hacer nosotros, y que puede ser, sin duda, ser mejores padres que nuestros propios viejos, que lo hicieron como pudieron y como les salió, pero creo que ahí es donde tenemos que dar un gran paso. Hoy la crianza no resuena en el imaginario de los hombres, no de un modo consistente y sólido, y en general es un tema que está abierto en las conversaciones entre varones. Esto es algo que hoy conversábamos con otros varones en una radio, en una nota telefónica, y aparecía esto, ¿no? No es algo que se habla hacia adentro, ni en familia, ni en los grupos de WhatsApp, ni en el trabajo, entre varones. Digo, no está ni siquiera reservado a los espacios de socialización exclusivamente masculina, hablar de crianza, ¿no? Pueden existir muchas razones por las que los varones no estemos hablando en esos espacios reservados. Temor a burlas, a ser menos viril, a que nuestra masculinidad sea puesta en duda. Entonces, bueno, ahí es donde aparece esta segunda cuestión, o este segundo desafío que les vengo a proponer a los varones de la sala,
pero también, bueno, lógicamente a sus compañeras invitar al diálogo, ¿no? Pero sobre todo a los varones, que hablemos entre varones de estos temas, ¿no? Acerca de la crianza de los hijos. ¿Por qué no lo hablamos? Porque nos incomoda, porque no es propio. Si vas a jugar al fútbol o algún deporte un día viernes, sábado, no es propio. Si te reunís a comer, bueno, hoy todo mucho más acotado por el contexto COVID. Pero quiero decir, en esos espacios de socialización, ¿por qué no hablamos? Bueno, quizá el desafío puede estar allí en que empecemos a proponer hablar de estos temas también, digo, porque lo potente de todo esto es cómo vamos empezando a transformar realidades, ¿no? Otra cuestión es que también hay una creencia extendida de que el proceso de crianza es una competencia de mujeres. Hay muchos estudios que sostienen esto, de hecho, y que señalan esa enorme desigualdad que hay en la crianza de los hijos. Es decir, está latente de que no es un rol considerado exclusivo del varón, pero como si lo es de la mujer. Entonces, uno dice, no, la crianza no tiene géneros, pero la desigualdad sí, porque notamos evidentemente que no hay una distribución equitativa de las funciones, y de las corresponsabilidades de la crianza. Entonces, la desigualdad sí tiene género, y ahí es donde nosotros pensamos, digo, cómo este modelo patriarcal de división del trabajo está marcado, se sustenta en un monopolio de derechos y de privilegios que tenemos los varones. Entonces ahí me parece que hay un tema interesante para pensar también en relación a nuestras parejas o compañeras, porque ¿qué es lo que ven ellas que no vemos los varones? Un techo de cristal que tiene que ver con una organización masculina del mercado. Si no piensan en los que han sido padres, cómo ha sido ese proceso de embarazo, parto, posparto, todo el puerperio, y la reinserción de la mujer en el mercado laboral. Entonces uno se encuentra ahí con una enorme desigualdad en el mercado laboral, y muestra que nuestra legislación, muy en muchos puntos muy desigual para la mujer, muestra una enorme incompatibilidad entre el mundo laboral y el familiar. Entonces ahí también uno hace un señalamiento acerca de que hay una ausencia de políticas y de legislación en relación a las licencias parentales y a la conciliación del trabajo. Ahí nos falta mucho, y ahí es donde también los varones tenemos, desde los lugares que podemos, estar muy presentes en ese proceso de crianza. En América Latina, CEPAL señala que 2 a 6 veces las mujeres invierten más tiempo en la crianza de los hijos que los hombres, ¿no? Y ese dato es significativo, ¿no? Entonces yo creo que sí, la invitación es a cómo repensamos la crianza desde un concepto igualitario y de corresponsabilidad. Los datos son muy concretos. Hay otros datos también de España que señalan esta enorme desigualdad, ¿no? Los varones decimos, no, yo estoy presente, soy corresponsable, todo, pero cuando uno mira estudios internacionales, aún estamos muy lejos de una corresponsabilidad real, genuina e igualitaria. Tenemos un déficit enorme en ese sentido todavía, y un camino por ponernos al corriente y estar a la par de nuestras compañeras, o de las que han progenitoras de nuestros hijos, pero que sí tienen e involucra el cuidado y distribución de tareas propias con los hijos. Entonces, el desafío es cómo vamos hacia un modelo de igualdad, de corresponsabilidad, y cómo vamos construyendo también un nuevo modelo de paternidad. Y aquí es donde, de alguna manera, traigo un tercer desafío, que tiene que ver con redefinir estos conceptos tradicionales con los que hemos venido, ¿no? Esto del deber ser como padres o como adultos de referencia. Y ahí es donde creo que nosotros entendíamos, tenemos que ser, no hacer de padres, sino ser verdaderos padres, de papás implicados en la crianza, en lo afectivo, en el cuidado amoroso, presente, emotivo, jerarquizando el vínculo afectivo por sobre la autoridad,
establecer una relación emocional muy, muy importante. Es decir, me parece que hay una cuestión que tiene que estar en la crianza basada en el afecto y en el amor por sobre la autoridad, ¿no? Estos modelos que nosotros tenemos y que hemos pensado en algún momento acerca de cómo hemos visto, ¿no? Esa figura de autoridad tan presente que tenemos. Y después, lógicamente, equilibrar el cuidado y las responsabilidades. ¿Cómo estamos, Agustín, de tiempo? ¿Estamos, no? ¿Todavía? ¿Un poquito más? Sí, querido, si querés ir cerrando, más o menos estás unos 7, 8 minutos, pero bueno, Ok, más o menos habíamos visto 10 minutos cada uno, pero tampoco vale. vamos a hacer tan... Métele, vos métele. Está bien. Vamos cerrando. Pensar, digo, hay una cuestión que también, una invitación a los varones de la sala, digo, cómo podemos empezar a pensar estos temas en voz alta, a enunciarlos, a decirlos, a hablar de nuestras emociones, de aquello que tenemos que cambiar, de cómo tenemos que resetearnos, reiniciarnos como varones. Es decir, una cosa que tengo muy, muy registrada de los años 80, cuando alguna vez el gran pensador contemporáneo Charly García nos decía en aquellos días, en los 80, no tenemos que ser los viejos de nosotros mismos, ¿no? Y de alguna manera tenía que ver con esta idea disruptiva de romper, de guardar todo aquello que, como pusieron seguramente con mucho amor, rememorando muchos hoy aquí en estos gráficos de palabras, en estos mapas de palabras, nos quedamos con las buenas cosas, pero también sabemos cuáles son las cosas que nos dolieron o lastimaron, y que no la vamos a repetir en la crianza de nuestros hijos, de sangre, biológico, de corazón, no importa, pero digo, en la crianza de los hijos de la tribu, ¿no? Y ahí es donde está el desafío, que es este de cómo nos reeducamos, cómo desaprendemos, cómo desarmamos estructuras de pensamientos, y nos reeducamos sobre todo en valores igualitarios. Una cosa que creo que es fundamental es que, y siempre uno lleva a cabo esta interpelación hacia los gobiernos, hacia los tomadores de decisiones, que lo que necesitamos son políticas públicas que garanticen condiciones igualitarias para la crianza, para el parto acompañado, para los permisos postnatales igualitarios para varones, las licencias por paternidad más extendidas, y las políticas de conciliación trabajo-familia, que también son fundamentales. Digo, sin todo esto, es complejo el camino que puede hacer un hombre. Ojo, tenemos que poner mucho de nosotros, pero necesitamos también que el enfoque integral de las políticas públicas se centre también en ese acompañamiento desde el mercado laboral. Y ahí, entiendo, hay tres patas, tres políticas públicas que son centrales y que están imbricadas una con otra, que son políticas de niñez, las laborales y la de género. Creo que no podemos mirar por separado una de otra, o escindidas unas de otras. Niñez, laboral, la política laboral y la política de género tienen que dialogar en forma continua para ir hacia un modelo de mayor equidad. Promover el involucramiento de los hombres en la crianza, sin duda es una inversión en infancia, es una inversión en niñez, porque nos puede también ayudar a comprometernos a salir de la violencia. Hay estudios que señalan que cuando hay padres involucrados en la crianza, los niveles de violencia bajan. Lo último que les puedo decir a modo de reflexión es que lo que realmente creo que podemos hacer como varones, y es una invitación siempre continua a la sala, es que nos comprometamos de forma real, de forma genuina, con el cuidado de los hijos, desde la corresponsabilidad en la crianza, ¿no? Creo que el modelo, el aspiracional y el que uno siempre promueve con otros varones es que lo que tenemos que hacer es construir una paternidad desde el amor, desde el respeto, desde el cuidado, desde la valoración, desde el reconocimiento, y sobre todo desde la escucha activa a nuestros hijos, a nuestras hijas. Tenemos que aceptar nuestros errores, tenemos que saber también pedirles disculpas
aceptar nuestras limitaciones, reconocerlas, y sobre todo procurar para ellos ser nosotros ejemplos, modelos igualitarios. Desde el ejemplo vamos a, sin duda, construir un vínculo mucho más sano, basado en el amor, la confianza y por sobre todo en una palabra muy bella que tenemos que sostener en estos tiempos, que es la coherencia. Gracias, Agustín. Gracias a todos. Fede, muchísimas gracias. No, por Ahora continuaría Darío. Ahí me consultan por el chat si se puede hacer un aporte. No sé si les parece, yo me parece que quedaría más prolijo de que se hagan los aportes al final. Pero bueno, si hay algún aporte cortito, si quieren ir escribiendo en el chat y lo vamos recogiendo. La idea es que hable cada expositor 10 minutos y después podamos hacer como un conversatorio que gire la palabra, si nos quieren contar ya sea sus experiencias o lo que están atravesando, o despejar las dudas para los expositores. Si pudieras esperar un poco, Mónica, y de paso te saludo. Buenísimo que estés acá con nosotros, una compañera que es sexóloga, que es acá también de la provincia de Salta. Así que yo le daría la palabra a Darío para que continúe. Y bueno, seguimos las exposiciones y después hacemos una ronda de preguntas o de exposiciones o que puedan contar sus experiencias. Si por favor pueden ir anotando lo que quieran consultar para el final, así dejamos que los compañeros vayan, quizá pueden ir contestando sus dudas a medida que exponen, y si no, allá al final, ahí le metemos en una conversación colectiva. Así que Darío, adelante. Muchas gracias, Agustín. Pues yo los saludo desde México y agradezco mucho la invitación, la posibilidad de estar aquí conversando. Yo soy de la Ciudad de México, soy parte de un proyecto que se está gestando que se llama Papá Semilla, y soy padre también de una pequeña de 3 años. Entonces, comparto aquí desde mi experiencia y desde este trabajo, digamos, desde esta experiencia de trabajo prenatal con padres o con hombres en proyecto de ser padres, ¿no? Quisiera pues compartirles desde ahí y empezar planteando una pregunta que intentaré responder y bueno, poner algunas ideas sobre la mesa para conversar más adelante. Y una de las preguntas que creo que es importante plantear es ¿qué es la paternidad, ¿no? Y empezar por decir que paternidad tiene que ver con la condición de ser padres. Y aquí es lo que creo que me parece importante, abrir la pregunta sobre quién creemos que dice quién es padre, ¿no? Me parece que esto es importante por lo que irá a continuación. Dejo, digamos, esta pregunta sobre la mesa y les cuento un poco del proyecto de Papá Semilla que de alguna manera ha ido naciendo y se ha ido gestando al tiempo que yo me he convertido también, o que he estado en ese proceso. Creo que la paternidad tiene que ver con un proceso de construcción y que incluso en el tiempo va cambiando, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser padre de un pequeño, de un bebé, que de un adolescente, ¿no? Entonces creo que desde ahí es importante pensar que la paternidad es diversa, y lo que diré ahora y lo que comparto ahora es desde esta experiencia del trabajo prenatal y de yo mismo haberme encontrado y reconocido con una pequeña hace 3 años que nació. En ese sentido, el proyecto de Papá Semilla responde a la necesidad y la importancia de generar espacios de conversación. Si bien es cierto que pues el proceso de gestación no sucede en los hombres, no sucede en nuestro cuerpo, eso no implica que no haya cuerpo en ese convertirse padre, ¿no? En ese irse convirtiendo, que es un proceso, digamos, de ir despertando, pero también de pronto de irse resistiendo, ¿no? Es decir, coincido con lo que decía Fede antes, que hay mucho que desaprender, o por lo menos reconocer que hay una herencia y una matriz, como decía Fede, desde donde empezamos a vernos como adultos responsables al cuidado de nuevas vidas, ¿no? Y en ese sentido, es importante la conversación y ese proceso de reflexión, y que muchas cosas se van moviendo, ¿no?
el proyecto, digamos, de Papá Semilla se fue construyendo en un espacio donde mi pareja, mi compañera María y yo iniciamos en un taller de parto psicoprofiláctico, ¿no? Y ahí fue donde empezaron a gestarse muchas inquietudes, es decir, digo que es un proceso en el que está presente el cuerpo porque pues hay muchas emociones, hay angustia, hay preocupación, y como decía Fede cuando conversaba, es algo de lo que poco hablamos, ¿no? Eso no quiere decir que no sucedan cosas en el proceso, y que, bueno, el proyecto de Papá Semilla responde a ese espacio, a generar ese espacio de conversación, y por lo que he podido, digamos, también compartir con otros padres es justo que de pronto hay un bloqueo y una dificultad para hablar de eso que nos pasa, ¿no? De pronto no tenemos palabras, y ahí hay todo un trabajo importante que ir realizando, y que tiene que ver también con esta experiencia en la que, por ejemplo, mi compañera estaba muy conectada desde el principio, es decir, pienso que en las mujeres es una realidad desde el momento en que empieza a crecer una vida en su vientre, ¿no? Y para los hombres nos toma más tiempo, digamos, es un proceso que va tomando tiempo, y que creo que es importante también reconocer cómo se va construyendo y cómo vamos despertando, y digamos desde la intervención y desde las políticas públicas es relevante generar estos espacios, porque sí considero que es un momento importante, así como hay mujeres que narran que su experiencia del parto es muy relevante en el sentido de que se empoderan y de alguna manera rompen con una historia en la que no se creían capaces, por ejemplo, de parir o de criar. Creo que también en el caso de los hombres también el hecho de criar es también algo nuevo se crea, y en ese sentido hay una vuelta hacia el pasado y hacia la infancia, es decir, como decía Fede, vamos conectando con heridas, con dolores, con temores, también con un no saber y no tener referentes. Probablemente yo cuento quizá mi experiencia, mi padre, yo no lo recuerdo muy cercano, ¿no? Muy afectuoso. Y en ese sentido es algo que toca desaprender también, y aprender otras maneras de hacerlo y de conectarnos, ¿no? En ese sentido creo que, respondiendo a la pregunta que planteaba inicialmente, ¿quién dice quién es un padre? Yo diría que el reconocimiento y la legitimación viene cuando un pequeño o un niño o un joven nos dice papás, ¿no? Es decir, no viene de la autoridad, como decía Fede, ¿no? Sino que tiene que ver con el afecto y con un vínculo, ¿no? Creo que ahí es donde se gesta la paternidad, y donde desde mi experiencia moviliza, ¿no? Es decir, a mí me ha movilizado mucho, incluso tomar conciencia de mi manera de hablar, de mi cuerpo, de mi capacidad para alegrarme, de mi capacidad para jugar, de mi capacidad para estar presente, de mi capacidad para no esperar, o sea, más bien ir al encuentro de mi pequeña y ponerme a su nivel, ¿no? Creo que en ese sentido coincido con Fede en que el reto, digamos, de ejercer y practicar la paternidad tiene que ver en otro sentido que no patriarcal y no construido desde la autoridad o desde la idea de que el padre es el que establece el orden en la familia, o desde la idea de que de lo que se trata es de disciplinar. Tiene que ver justo con este encontrarse en el vínculo, y que la paternidad entonces tiene que ver con ir construyendo una historia, ¿no? En ese vínculo, ¿no? Creo que también la paternidad no tiene tanto que ver con aparecer en el acta de nacimiento como padre, ¿no? El nombre, es decir, quién dice quién es padre, es el Estado, es la escuela, y yo insisto, creo que tiene que ver con esa conexión que se va construyendo con una nueva vida, con un acompañar y con un ir construyendo una educación que no tiene que ver con la obediencia, sino que tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Creo que ahí es donde hay un reto muy, muy importante
empezar a cuestionarnos cuáles son estos modelos, cómo los vamos generando, y al mismo tiempo reconocer que si bien este proceso va teniendo lugar en la esfera microsocial, y me refiero a las familias, en la vida íntima, también es importante considerar qué se va haciendo en el nivel, digamos, estatal y de las instituciones, ¿no? Veía ahora en lo que compartían, cómo hay aquí servidores públicos de Salta, que es importante también considerar que las instituciones tienen género, ¿no? Y que en ese sentido tiene que haber ahí un proceso también importante, cuestionando la división sexual del trabajo, y la corresponsabilidad creo que es muy importante, y a mí me parece relevante precisamente hablar de equidad, ¿no? De paternidades equitativas, precisamente en el sentido en que es necesario y relevante desechar la idea de que el hombre es el jefe de Pero familia. está ocupado, ¿no? Está la Entender, señora. digamos, el poder, digamos, ese privilegio y ese derecho que tienen los hombres en el espacio público, pero también en el espacio íntimo, ¿no? Y eso implica recolocarse y reubicarse, y por eso creo importante la insistencia en el tema del cuidado, y que, claro, el gran reto es cómo generar habilidades y también capacidades, y también, como dice Fede, desobedecer estos mandatos que tienen que ver con que el hombre no se involucra en el cuidado, ¿no? Con esta idea de que el cuidado está feminizado, con esta idea de que son las madres las que cuidan, ¿no? Y que al final hablo de equidad porque tiene que ver de qué manera también liberamos de tiempo a las mujeres y a las madres para un tiempo propio, ¿no? Es decir, también como hombres es importante ir equilibrando, digamos, esas cargas, digamos, y no porque los niños sean una carga, pero sí es importante reconocer que la crianza es difícil, ¿no? Es tensa, no es así romántica, y que eso tiene que ver con ir reconociendo y reubicándonos en una serie de relaciones en las que los otros también quieren, y que no se trata, digamos, que como hombres queramos que los otros quieran lo que queremos, ¿no? Eso es, digamos, el patriarcado. Entonces, desde esa perspectiva, considero que la posibilidad de gestar una nueva paternidad, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Hay quienes hablan de la idea del no padre, ¿no? A lo mejor tendríamos que empezar a pensar en ser no padres, ¿no? Como veíamos en la nube, la idea de paternidad está asociada a la autoridad, a la violencia, al alcoholismo, ¿no? Entendiendo por violencia el abuso de poder, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer que para construir posibilidades de otros ejercicios de paternidad, sin que esto sea normativo, sin que esto implique decir que hay recetas, pero sí considerar que tiene que ver con el desarrollo, para que eso sea de los niños, de los jóvenes, para que eso sea posible, creo que es importante no perder de vista que toca de construirnos como hombres, y de construir la idea de masculinidad como ejercicio y abuso de poder, como control en las familias, como control de la vida de los otros, de los hijos, hijas, de la madre, desde ahí ir construyendo y generar habilidades de negociación, de escucha, de acompañamiento, y en suma tiene que ver con democratizar también las familias, ¿no? No entender la democracia solo como un ejercicio político de elección, sino de qué manera la democracia también se lleva a la casa, ¿no? En este acompañarnos, en este distribuir la carga de trabajo, en la idea de equidad, en el sentido de que toda vida es igualmente valiosa, ¿no? Y hay un principio de equivalencia en la familia, ¿no? Y creo que ahí es donde toca también trabajarlo, y creo que es hacia donde va la posibilidad de generar otra experiencia de la paternidad. Yo aquí la dejo para seguir conversando con estas ideas en la mesa, y nuevamente agradecer mucho
la invitación y bueno, doy paso a Matías Arroz. Muchísimas gracias, Darío. Súper claro, nutritivo y contundente tu aporte, igual que Fede. Así que bueno, Mati, metele vos y ya hacemos una ronda. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecer el hecho de que me hayan convocado aquí, participar en estos espacios que considero enteramente necesarios, sobre todo por las cuestiones de diálogo, ¿no? Estamos hablando de una temática muy importante en esta época que nos toca, y qué mejor manera de colaborar que dialogando, qué mejor manera de resolver algo que dialogando. Yo quería centrarme básicamente en este tiempo en la practicidad, para no caer a veces en lo que yo considero una dificultad conceptual, y es que muchas veces les pedimos, me incluyo, a los hombres, que asuman la paternidad, que lo hagan de manera más activa, pero tenemos que tener en cuenta también que nosotros, que los hombres, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque venimos de esta cuestión cultural de la que hablábamos, de esta figura paterna excluyente de aquel que tenía que proveer la cuestión económica, si se quiere, y pasaba mucho tiempo fuera de casa y no se ocupaba de nada. Entonces, a mí siempre me parece importante hacer eje en lo práctico. Y desde ese punto voy a decir que también esta cuestión social de la que hablábamos, o de la que se habla conceptualmente, ha hecho que durante décadas la mayoría de las investigaciones se centren más en el interés de la maternidad. Y hay demasiados estudios, y hay muchos estudios que tienen que ver con la maternidad, y se ha llegado casi que a la conclusión de que la maternidad genera una crisis evolutiva y vital en las mujeres, ¿no es cierto? Una crisis psicobiológica, un antes y un después, y demás, pero no se ha puesto tanto hincapié en la cuestión del hombre por la misma cuestión social que lo ha mantenido en otra posición. Recién ahora estamos poniendo el ojo allí, y como bien decían acá Darío, Fede, Agustín, hoy en día sabemos que paternidad y que maternidad son dos conceptos que están en crisis. Y qué bueno que estén en crisis, porque han traído algunas complicaciones a lo largo de nuestra historia como humanidad. Es decir, que al estar estos conceptos en crisis tenemos una sola certeza, y es que van a cambiar. Cada vez que algo se pone en crisis es porque está predisponiéndose para el cambio. También tenemos que tomar como sociedad una parte interesante en decir, bueno, estamos viviendo una generación que va a ser partícipe, y que aspiramos a que sea partícipe de este cambio en los conceptos de masculinidad y de paternidad. Entonces, como bien decía ya Darío, la transformación hacia la paternidad empieza un poquito más tarde en los hombres, que en las mujeres empieza inmediatamente en la cuestión de la concepción, fundamentalmente por la cuestión de los cambios biológicos y físicos que experimentan. En los hombres aparece un poquito más tarde, hacia los últimos meses del embarazo y en los primeros meses del nacimiento del hijo o hija que se trate. Entonces, a modo de símbolo, me parece importante acá puntualizar qué debe hacerse. Hay muchos estudios que aspiran a que es muy importante la sensación o el acercamiento de los padres con el crecimiento de su hijo o de su hija desde el momento del embarazo. Esto significa mayor contacto con la madre, esto que tocar la panza, no ya cuando la panza está grande y recién se siente alguna patada, acompañar a las madres a los controles, porque acá me parece un eje central, ¿no? Hay muchos hombres que dicen, mañana no puedo porque tengo que llevarla a la persona que se trate al control, tiene control fulana. Hay que empezar a cambiar eso desde el lenguaje. Yo tengo control. Tenemos un control, porque el control es sobre la salud de nuestro hijo o nuestra hija de que se trate. Entonces, es necesario que nuestra presencia como padres empiece ya a partir de los controles, empiece ya a partir del compartir con esa madre
todas las peripecias que el embarazo supone, con esas sensaciones desagradables a veces, con náuseas a veces, con cambios en el estado del ánimo, en el estado del humor, y también acompañar nuestros propios cambios, algo que también Fede marcaba, hacer un blanqueo de emociones. ¿Qué significa para nosotros nuestros hijos? ¿Qué significa para nosotros la paternidad? ¿Qué padecí cuando niño? ¿Qué quiero transmitir en el futuro? Poner un pie en el pasado y un pie en el futuro. Hay algo que no podemos desatender, y es que si hablamos de una paternidad activa, quiere decir que tenemos que hacer, y que así como las mujeres vienen haciendo una gran lucha por recuperar espacios perdidos, y vienen haciendo una lucha activa y poniendo el cuerpo, en el caso de la paternidad, cuando hablamos de una paternidad activa, también pedimos que los hombres pongan el cuerpo de esta manera, que se hagan cargo de los controles, que se hagan cargo de pasar tiempo con sus mujeres a lo largo del embarazo, que se hagan cargo de todo lo que implica, ¿no? A partir de allí continúa esto de hacerse presente en el parto, presenciar el parto como una cuestión comunitaria, es decir, dual, primero para dar un apoyo a la persona que está dando a luz allí, que está en un quirófano y es una situación estresante de por sí, por más de que el parto se desarrolle con normalidad, acompañar ahí, porque acompañando a esa mamá también estoy acompañando a mi hijo, y del contacto físico con el bebé, el contacto físico desde el momento del nacimiento. Tenemos que quitarnos como padres aquella cuestión de, no, bueno, sí, está con la mamá, no lo jodo, no la jodemos porque la mamá está con el bebé. Por supuesto que la mamá debe pasar con el bebé mucho tiempo, tanto tiempo como nosotros, porque el bebé se va a sentir protegido y porque esa mamá va a sentir también un alivio. Esto que decía Darío, más allá del romanticismo, de la paternidad o de la maternidad, también es una cuestión de ocuparse, y también el otro debe descansar, ¿no es cierto? Entonces, ir a los controles, estar presente, la participación en el parto, enseñar, criar es mostrar. No va más allá de la cuestión de lo que yo diga. Nuestros hijos, nuestras hijas aprenden de lo que nosotros hacemos. Entonces es muy importante mantener los lazos afectivos, es muy importante dormir con el bebé, lo que también comparte con la mamá hace que ella pueda descansar, y que yo también, si compartimos el hacer dormir al niño, si dormimos con él, si mantenemos contacto físico, contacto corporal, si tenemos que prestar mucha atención como padres en la interpretación del llanto de ese bebé como un lenguaje, es el modo en que el bebé se comunica con nosotros. Hay padres que dicen, no sé, la mamá curiosamente siempre sabe cuando el bebé llora, si está cansado, si tiene hambre, si hay que cambiarlo, el papá tiende a decir, si está llorando, esta cuestión de, che, el bebé está llorando, dale la teta, como para que se calme, o dale de comer, debe tener hambre. Y eso es todo. Y la verdad es que la mamá, si se quiere, sabe, porque pasa mucho tiempo mirándolo e interpretándolo, cosa que nosotros también deberíamos hacer. Tenemos que interpretar el llanto del bebé como una cuestión de comunicación. Así se comunica. No puede ser, a veces yo le digo a algunos pacientes, que nosotros entendamos lo que quiere el perro, que no va a hablar nunca, y no seamos capaces de entender lo que quiere nuestro hijo o nuestra hija cuando todavía no habla, si se trata de una persona. Esto de prestarle atención al llanto, de entenderlo, también tiene que ver con entender las necesidades emocionales de mi hijo o de mi hija, lo que me va a propiciar poder ser flexible, poder poner límites, poder acomodar los horarios un poco a sus necesidades, y un poco también a su emocionalidad. Por eso yo decía que en este punto lo planteaba un poco a modo de símbolo, porque cuando ya dejan de ser bebés, por ahí nosotros desde el punto de vista psicológico trabajamos mucho con la teoría del apego de John Bowlby, que por ahí algunos libros empujan esto hacia la maternidad, pero que uno dice, no, vamos a plantearlo, toda esa teoría que no está mal, vamos a plantearla con cosas que yo también debo hacer, haciendo un resumen
serían amor incondicional y protección hacia mi hijo y hacia mi hija, lo que significa presencia. Y la presencia significa esto, interpretar el llanto, interpretar sus alegrías, tener contacto con físico, acompañar cuando ya el bebé deja de ser bebé, acompañarlo, pasar tiempo con él, que pase tiempo conmigo, llevármelo conmigo a alguna actividad. Hay veces que la cuestión laboral por ahí no permite tanto tiempo fáctico y físico con nuestro hijo o nuestra hija, pero no es un impedimento. Por allí Darío tenía alguna anécdota que después capaz nos puede comentar acerca de ese aspecto. Muy importante, siempre hay un modo de poder estar presente, aunque sea un momentito. Porque es lo que nosotros recordamos después de adultos. La mayoría de los problemas en el consultorio de los adultos tienen que ver a veces con estas ausencias, pero las ausencias a veces no tienen que ver con la presencia física, tienen que ver con que realmente hay un delegar en el otro, un delegar en la madre, y por eso es una cuestión activa. Activa significa repartir tareas. Repartir tareas es tan fácil como hacer una lista de todas las tareas tediosas que implica la crianza de un bebé y repartirlas lo más equitativamente posible, sabiendo que posiblemente la mamá se lleve inclusive la peor parte porque tiene que amamantar, porque ha sufrido una intervención quirúrgica muchas veces, porque tiene que su cuerpo reacomodarse nuevamente. Entonces, es tan simple como hacer una lista de todo lo que nuestro bebé necesita y repartirlo un poco con mayor cantidad de cosas para nosotros, si se quiere, porque la mamá ya bastante tuvo. Entonces, es simplemente esto. Cuando hablamos de activo, se refiere a eso, hacer cosas. Y cosas son cosas, es cambiarlo, cosas es tener este contacto, es compartir, es jugar con nuestro hijo, con nuestra hija, algo muy importante en los primeros años de vida, jugar, reírse, compartir, dormirnos juntos, todas esas cuestiones que por ahí el modelo anterior de papá no concebía, era como el papá que llegaba a determinada hora y bueno, estaba cansado, entonces nos iba a dormir una siesta o eventualmente llegaba de noche y ya no nos veía. Hoy en día también hay que tener en cuenta que aquel modelo de papá se basaba también en un modelo de mujer que no estaba inserto en el mundo laboral como lo está hoy. Si bien falta muchísimo, la mujer todavía está bastante relegada en los aspectos laborales y por eso es que hay que continuar en esa lucha. La verdad es que también han avanzado en la cuestión de la inclusión laboral como sociedad. La mayoría de las mujeres hoy en día, más allá de la inequidad, tienen una actividad laboral que en el pasado no era tan presente. Entonces, como las mujeres tienen esa actividad laboral, implica que no hace falta que yo trabaje como un loco todo el día y que tendré que hacerme un poco de tiempo para mi hijo, para mi hija, porque toda crianza de una persona implica una gran responsabilidad. Entonces también tenemos que concebir la paternidad presente como una crisis vital que nos va a cambiar para siempre. Y que no va a ser lo mismo nunca más, si se quiere, que puede ser mucho mejor al comienzo. Es decir, que para cerrar, diría yo que esto de la paternidad presente significa tomarla, o deberíamos tomarla como una ganancia, porque también aquella cuestión social nos hizo perder conexión con nuestros hijos y con nuestras hijas. Esto que estamos planteando va a permitir una mayor conexión emocional, va a permitir un mayor disfrute, un mayor compartir los logros de mis hijos, de mis hijas, y va a compartir también que si se quiere, con una cuestión que los seres humanos siempre tenemos, esta cuestión de qué nos podemos llevar nosotros, que el día de mañana cuando crezcamos, aquellos hijos no nos abandonen, porque el cariño no se los va a permitir. Entonces, es una cuestión de ida y de vuelta. Así que esa es la reflexión final que pondría yo. Ganar ese espacio de manera activa, ganar un espacio que no tuvimos por una cuestión social, que generó muchos inconvenientes y que gracias a Dios hoy está en crisis y que esperemos que se modifique y que cambie,
para mejor, sobre todo porque disminuye los índices de violencia, como veíamos, y porque nos hace mejor como sociedades. Buenísimo, Mati. Muchísimas gracias. Muy bellas las 3 exposiciones. Gracias, Fede. Gracias, Darío. Creo que fueron ahí viendo aspectos positivos, negativos, hablando un poco de lo profesional, de lo personal, ¿no? Y bueno, yo diría que abramos a preguntas, a rondas, si Mónica querés arrancar, y si quieren ir anotándose por el chat. Y después también hay algunas consultas en el chat que ya las leeremos, pero dale, adelante, Mónica, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Federico por la invitación. Él siempre me convoca. Con él hemos trabajado mucho por salud reproductiva, por salud sexual, por procreación responsable, por prevención del abuso. Soy médica ginecóloga, educadora en sexualidad y sexóloga clínica. Tengo 39 años de experiencia en la provincia de Salta. Soy entrerriana de nacimiento y salteña por adopción. Y bueno, desde que estoy acá he trabajado activamente justamente por los derechos de los niños y por los derechos de la mujer, para lograr la equidad. Me encantó la propuesta esta de hablar de paternidad, me encantó lo que dijiste, Federico, que el padre debe ser, no es que se hace, sino que realmente es algo que viene inmerso ya desde el momento de la concepción. Trabajé muchos años en salud reproductiva y creo que es muy importante reflotar el concepto de paternidad responsable, maternidad responsable también, porque los hijos, para que tengan un futuro diferente, tienen que ser deseados desde el momento mismo de la concepción. Me encantó lo que dijo también Matías y lo que dijo el muchacho mexicano, que no recuerdo el nombre, el tema de que el papá tiene que estar presente, tocando la panza, hablándolo, porque el chico percibe, a través de la epigenética, el chico percibe el bienestar, el amor o el malestar, eso lo percibe y queda impreso en sus genes. Y ya está demostrado que eso después repercute en su vida futura, en su vida extrauterina. Además, quería agregar un concepto, además de lo de epigenética, que es muy, muy importante, el tema del apego. Cuando el bebé nace, hace generalmente el apego con la mamá. O sea, eso en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, que acaba de recibir una distinción, porque aquí tenemos sala de partos individuales, en donde transcurre el proceso de trabajo de parto, y las primeras horas se trabaja con el parto humanizado, se hace el apego en el momento que nace, hasta antes de cortar el cordón umbilical, se lo pone sobre el pecho la mamá y se lo prende al pecho. Pero en el caso de que la mamá, por alguna razón, no pueda hacer el apego, para aprovechar la hora de oro, que es la hora inmediata al nacimiento, esa hora de oro en donde el chico está vigil, descubriendo un nuevo mundo, esa hora de oro, ese apego lo puede hacer con su papá o con la otra mamá o con el afecto más cercano que tenga, porque es muy importante el apego seguro, lo que dijeron recién, que eso lo dan el latido de un corazón, el abrazo de unos brazos, el sentir la presencia del afecto cerca, muy cerca de ese recién nacido. Así que los felicito por la propuesta. Es muy bueno hacer estos debates, estos conversatorios que nos ayudan a crecer e involucrar al varón. Me encanta ver que hay un montón de varones presentes y que realmente no dejan de ser tan machos por el hecho de de involucrarse en la crianza y en ser buenos padres. Así que no se olviden que el apego se puede hacer con el papá. Por supuesto, no le va a dar el pecho, pero lo va a apoyar sobre su pecho y el recién nacido podrá sentir el latido del corazón de su papá y después establecen un vínculo que va desde el momento de la concepción, el parto, y un vínculo que es para toda la vida. Así que muchas gracias por la posibilidad de hablar. Felicitaciones de nuevo y Agustín, un gusto compartir esto, ¿no? Que creo que es por el bien de la infancia, de las madres, de los padres, y por el bien de toda la sociedad. Muchas gracias, Mónica, a vos por tu testimonio, por tu compartir, por tu estar. Y bueno, también aprovecho la oportunidad para decirles que está la subsecretaria de Igualdad de Oportunidades, Natalia, acompañándonos. Le agradecemos la presencia. También está Luis, de Varones Beta. Y bueno, tanta gente
compartimos, algunos estudiantes del terciario donde doy clases, así que también es un poco parte de la cursada. Y no sé si alguien quiere tomar la palabra, si no hay algunas dudas que fueron poniendo acá por el chat del grupo, ¿no? Que dice Julián Rosas, si alguien ahí, bueno, tiro esta y vas vos, Estela, y si quiere alguien más, están invitados. Dice Julián Rosas, es interesante pensar el lado oscuro de la paternidad y maternidad, cuando nuestros hijos nos vuelven locos. Dialogar sobre esos momentos y pensar cómo llevarlos sin violencia, ¿no? Como que también pasa de que, bueno, uno no deja de ser humano y es negociar un poco lo que nos sucede y lo que la infancia necesita. Así que, pero bueno, metele, Estela, y cualquier cosa, si pueden tomar la palabra mejor, porque en el chat algunas veces se pierde, yo voy a tratar de rescatar, pero bueno, están dando un montón de mensajes, están participando un montón. Si pueden tomar la palabra mejor, así circula de manera más ágil. Adelante, Estela. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Celebro este encuentro porque es de una riqueza espontánea, pero a la vez muy necesaria, ¿no? En las épocas que estamos viviendo, con la pandemia inclusive. Pero por los hechos de violencia y femicidios que a diario tenemos que soportar y que nos hace mal a todos, ¿no? Sociedades enfermas generan guerras. Y bueno, no me voy a explayar con esto, pero sí quería hacer 2 o 3 punteos de acuerdo a la charla de Fede, de Darío y de Matías, que me parece muy valioso que se pongan a decir. Eso ya es un avance, y bueno, y todos los otros que estamos escuchando. Siempre se aprende cuando la palabra aparece, ¿no? La palabra, para nosotros los psicoanalistas, cura, y esta es una manera de sentirnos mejor, de estar más saludables. Quería hacer esta diferenciación entre ser padre y desear un hijo. No es lo mismo. El ser padre viene con el mandato, y el mandato sabemos que a veces hay que revertirlo, reflexionar, elaborarlo. Desear un hijo, el deseo es vida, está ligado a la sexualidad, está ligado a justamente una continuidad con la pulsión de vida. En esa diferenciación que generalmente se le plantea a la mujer con el tema de la maternidad, que también lo que quería marcar era esta cuestión de idealizar la maternidad, que fue durante tanto tiempo herramienta para manipular algunas cosas que no se dicen y que después cuando aparecen hay muchas consecuencias negativas, ¿no? Entonces, en esto de las idealizaciones, bueno, tampoco nos pasemos para el otro lado ahora con la paternidad, ¿no? Pero sería bueno que nos arrimemos un poquito más a todos estos grandes deseos que han planteado hoy, ¿no? Y que por supuesto hay que acompañar. También para poder dar estos pasos, me parece que hay que hacer una elaboración personal, porque si bien las familias se constituyen con padre-madre, bueno, vamos a poner el caso típico, ¿no? O conocido, pero hoy con esta cuestión de la variedad de géneros, aparecen muchas diferentes maneras de ser papá y mamá. Entonces también esto genera ciertas revoluciones en las familias constituidas y en los sistemas que están establecidos y que bueno, y que ya las respuestas no son las mismas, ¿no? Y en esto tienen que ver las instituciones. La familia como la primera que conocemos, cuestionadísima, porque ¿qué es hoy una familia? Por esta variación o variedad de género, que aunque nos cueste reconocerlas, existen, o por ahí no las tenemos tan impregnadas porque no las vemos o no las queremos ver, llenos de prejuicios, de miedos, hacen que, bueno, que por ahí te preguntemos qué es una familia hoy. Y luego otras instituciones a revisar serían el ejército y la iglesia, porque también tienen mucho peso en la sociedad. Y esto también genera valores y distinciones en la paternidad, sobre todo, porque sigue siendo un sistema patriarcal, por más que las mujeres hemos avanzado mucho
en esto de ocupar un espacio, todavía seguimos siendo capitalistas y patriarcales. Y esto pesa en el momento de tener que determinar roles, ¿no? Y bueno, y las disfunciones que eso lleva. Y bueno, esto de trabajar la paternidad con responsabilidad es muy importante porque por lo pronto ya no aparece la culpa. La responsabilidad tiene otras características, hay como preguntas que nos hacemos, no para que las cosas nos salgan bien, no porque todo lo tenemos que hacer bien y hay respuesta para todo ante un hijo, simplemente porque uno puede decir, hijo, ¿sabés que no lo sé? Y eso es ser responsable. Ya esa duda genera mucha responsabilidad en un papá que aunque no esté presente como le gustaría o como se puede, el hecho de que lo escuche y pueda dudar es muy, muy valioso. Con esto cierro, con lo que voy a contar ahora, hay una metáfora que se usa mucho en psicoanálisis, porque también hablaron de la intervención, de la presencia del padre, pero a veces las mamás no los dejan. Entonces hay una metáfora que es la del cocodrilo, con esa bocaza que se come al hijo, y el padre vendría a ser la ley, la función paterna, que le pone un palo a esa boca para que el hijo, bueno, de alguna manera entre y salga, si es posible, de la vida y de lo que significa ser un hijo, ¿no? Pero bueno, para que este palo pueda ser puesto en la boca del cocodrilo, el papá tiene que estar decidido. Así que muchas veces la ausencia paterna hace que, bueno, ese palo no aparezca. Y las mamás se devoren a los hijos. Bueno, vuelvo a agradecer la invitación y bueno, y espero que haya servido todo lo que hemos conversado hasta ahora. Bárbaro, muchísimas gracias Estela ahí por tu testimonio, por tu aporte. Yo fui rescatando, voy a leer algunos pequeños comentarios del chat y después le doy la palabra a Mauricio Pastrana, que está preguntando. Lili pregunta por los síntomas del embarazo en el varón. Leonardo dice que hay que repensar los roles de crianza. Rosy dice que le gusta esto de que los padres se pongan al nivel de los hijos, ¿no? Y que padre es quien se lo gana. Patricia dice que paternar es un estado de conciencia, poder acompañar. Y después Lucas Félix habla y dice que los padres tienen que tener una gran inteligencia emocional para criar sin rechazo a infancias o a hijos trans. Si vos quisieras exponer un poco más, Lucas, estás bienvenido. Y le damos, si no, lugar a Mauricio. Así que, Mauricio, si querés activar tu micrófono y consultar, que tenés acá la mano levantada, yo te veo. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí se escucha, ¿verdad? Muchas gracias. Primero que nada, felicitar la propuesta, el espacio. Es muy valioso hacer el esfuerzo. Me llama la atención ver el equilibrio que hay entre hombres y mujeres. Siempre es un reto reunir a hombres. Para mí, bueno, les saludo desde México, desde Oaxaca. Yo soy guía de mindfulness, soy artista multidisciplinario, soy terapeuta sistémico, soy parte de un círculo de hombres de vinculación e investigación de masculinidad, llamado Círculo HE, Círculo G o Círculo E. Y mi pregunta, bueno, y soy papá de dos niñas. También comparto, como mencionó Darío, tengo un proyecto con mi compañera de Mapaternidad, llamado tal cual como ecuación matemática, mamá más papá igual a mapa, donde acompañamos a parejas en proceso de embarazo, parto, posparto, etcétera, desde la vinculación y la creatividad. Mi pregunta para los tres expositores sería uno de los retos con los que yo me he encontrado en estos años trabajando con hombres y trabajando
la mapaternidad desde la conciencia. ¿Cómo se trabajan ustedes? ¿Cómo se trabajan ustedes? En especialmente los puntos ciegos del machismo, los puntos ciegos del patriarcado. Si bien lo hemos visto, lo sabemos y ahora es muy claro, hay una curva, cada vez hay más trabajo de masculinidades o lo que le llaman nuevas masculinidades, pero también cada vez hay más violencia de parte del hombre a la mujer. No hay una correlación positiva ahí. De hecho, muchas veces se utilizan los círculos de hombres, el estar presente en la paternidad, el participar, el cuidarnos, tal. Muchas veces se utiliza esto también como una justificación a la violencia a la mujer. Es muy delicado, es una línea delgada. Hasta hace poco yo entendí esto desde mi propia experiencia y ahora incluyo violencia como un tema central, ¿no? Porque si no se habla de manera directa, incluso los hombres pueden justificar su violencia al participar en este tipo de foros, por ejemplo, o al participar en círculos de hombres, etc. Entonces mi pregunta muy, muy concreta es, ¿cómo se trabajan ustedes? ¿Cómo se trabajan ustedes para pues ser conscientes de que no estamos reproduciendo el mismo sistema o los mismos patrones, ¿no? En especial los puntos ciegos del machismo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, súper contundente la pregunta. Y bueno, Darío, tenés la mano levantada, no sé si querés arrancar vos, o Fede, o Matías. Siéntanse. Sí, puedo arrancar. Muchas gracias, Mauricio, por la pregunta. Y bueno, intento recuperar también, bueno, doy respuesta a la pregunta de Mauricio y conecto también con algo que comentaba Estela. Y creo que coincido contigo, Mauricio, que el tema de la violencia es fundamental, ¿no? Y que el tema del abuso de poder, y que por eso creo que es importante, cuando hablamos de este tema de paternidad, también no perder de vista el tema de la deconstrucción y de cuestionarnos como masculinos, ¿no? Para mí ha sido, creo que desde el inicio que estaba en camino mi pequeña, mi hija, bueno, para mí fue, sí, cuestionarme un montón de cosas y darme cuenta que esto que tú decías, que sí, muy fácilmente nos ponemos en el poder porque es lo que hemos aprendido en el centro como jefe de familia, ¿no? Es algo que a mí me ha tocado trabajar y cuestionarme también, momentos en los que pierdo la paciencia con mi hija, ¿no? Y que es entender y ponerme justo desde ese lugar de cuál es su proceso, de entender qué implica el desarrollo, qué implica el juego y qué implica acompañar. La manera en que me trabajo concretamente en este proceso, que sí, que no se trata de hacerse el deconstruido, porque vivimos en un contexto que nos sale por los poros, ¿no? Y para mí ha sido importante trabajar en grupos de reflexión, ¿no? El tema de la masculinidad, el tema de cuestionarme el servicio, el tema es decir, de cuestionar cuál es el vínculo que construyo con mi pareja, de dialogar con ella, de reconocer violencias, de reconocer cómo de pronto quiero controlar qué pasa con mi hija, qué se hace con ella, de no dar libertad también para que mi pareja decida, ¿no? De dialogar sobre cómo criar, que es importante, o sea, es decir, tiene que ver con tener un espacio propio, que es ese grupo de reflexión con quien converso con otros hombres, y al mismo tiempo abrir espacios de conversación con mi pareja también, aprender a escuchar, ¿no? Me cuesta trabajo, ¿no? Es ese proceso de trabajo, ¿no? Y al tiempo también, pues, acompañarme de un proceso terapéutico personal, ¿no? Psicoanalítico, donde pues voy trabajando también mi propia historia, ¿no? Creo que esto que apuntaban es muy, muy importante, ¿no? Para mí sí ha sido
alguna manera volver a pasar la película, ¿no? El hecho de estar en esta experiencia de padres, también reconocer cómo fue mi infancia, reconocer esas heridas, y el trabajo pues tiene que ver con ver eso para no reproducirlo y colocarse desde otro lugar, ¿no? Coincido en que el tema de la violencia es importante. En México, cerca de 20 millones de mujeres en una encuesta que se realizó en 2018 declaran que vivieron violencia por sus parejas o exparejas, ¿no? También el tema de la violencia contra los niños es preocupante, ¿no? 6 de cada 10 niños aproximadamente han tenido, digamos, tratos violentos o autoritarios por parte de padres o de maestros, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, para mí, parte del trabajo también tiene que ver conectar con mi hija, es decir, conectar desde ese lugar. Y esto que decía Matías, ¿no? Que creo que es importante ir leyendo y que el mundo adulto también, de alguna manera hay que romper esa idea de que el mundo adulto es algo que se opone al mundo de las infancias o lo que viven las infancias. Es decir, mi niño está presente cuando yo convivo con mi hija, y mi trabajo también de reparar es importante, de reparar esa historia para poder estar disponible para lo que ella necesita y para ir leyendo sus necesidades, ¿no? Entonces, tratando de responder a esta idea de Mauricio, diría que esa es, digamos, la manera en que estoy en este proceso paralelo de ir construyendo yo ya no sé, recuperando algunas ideas, si hablemos de paternidad, maternidad, ciertamente esto puede ser exclusivo, considerando que hay identidades y que hay colectivos y que hay grupos de la diversidad sexual que están cuestionando, digamos, este tema de los roles de género, ¿no? Es decir, puede ser exclusivo. Entonces, creo que es importante quizá a lo mejor trabajar el lenguaje desde otro lado y decir que somos adultos responsables o adultos al cuidado de los pequeños, o hablar de crianza. Leía a Juan José que planteaba algunas ideas en ese sentido. Creo que sí, que hay que cuestionarnos desde dónde, para que hay un texto de Luis Bonino, y ya con esto concluyo, que de alguna manera es paradójico como en el tema de las nuevas paternidades y de las nuevas masculinidades, en concreto las nuevas paternidades, parece que si bien se cuestiona el rol del padre proveedor, y que no es una cuestión de voluntad que lo cambiemos, sino que también habría que ver un contexto económico en el que está siendo puesto en cuestión, en el que las familias, y sobre todo esta es una perspectiva desde Latinoamérica, se necesitan que cada vez más personas trabajen porque el dinero no alcanza. Entonces, de pronto no tiene que ver tanto con la voluntad de hombres, de los hombres o de los padres, sino con una realidad que tiene que ver con generar condiciones de vida en las familias que requieren que más personas trabajen y que entonces las mujeres trabajen, y esto implica un reacomodo. Pero la idea de Bonino de pronto es, por una parte, decir, está en crisis, pero al mismo tiempo restablecer la figura del padre, ¿no? Y quizá de lo que se trataría sería de quitarnos de ese lugar y pensar las familias de otra manera, ¿no? Recupero lo que decía Estela, creo que por ahí habría un sentido para no también establecer esto como no caer en la heteronormatividad, ¿no? Es decir, hay maneras de también referirnos a personas y cuerpos que gestan, ¿no? Que no necesariamente son las madres, ¿no? Es decir, las mujeres, sino que hay diversas identidades sexuales, ¿no? Entonces creo que es complejo. Al final creo que lo importante sí es poner el acento en el desarrollo de los niños, y reconocer las violencias, y reconocer que hay un problema, y que desde ahí es de donde hay que trabajar, que es bastante preocupante, pues en América Latina la violencia contra las mujeres y los feminicidios, y en México es bastante grave lo que está sucediendo. Muchas gracias. Una sola intervención, Mauricio, perdón Agustín, muy corta. Que sí, coinciden mucho y está muy bueno plantear esos puntos ciegos que señalabas, Mauricio, porque es lo que a veces nosotros pensamos en ese conjunto de violencias invisibles que tenemos y que le damos, y ahí es donde yo traigo siempre esta idea de cuál es nuestro presente constitutivo como seres, y que tiene que ver con
cuál es nuestra historia, nuestra biografía, cómo fue nuestra infancia, y cómo nos proyectamos como seres hacia adelante. Y en este proceso físico empezamos a ver que, claro, qué ejemplo queremos darle a nuestros hijos y de dónde venimos, y ahí aparecen, sin duda, ese conjunto de violencias o de cosas normadas que tenemos en la crianza. Yo no tengo una solución, un antídoto, sí tengo estos diálogos que también nos suman, y que nosotros apostamos desde este grupo de varones a que eso se vaya consolidando, esto de hablar y decir, ¿no? Esto que decía Estela, que marcaba Mónica, estos espacios de palabra, de escucha, que tienen que ver también con romper lo que está normado, y con esto quiero decir que el grito, que la sanción, que la reprimenda cruda, fuerte, es algo normal. Y ahí hay que trabajar, alguien lo decía acá en el foro también, en el chat, ¿no? O sea, ¿cómo manejamos nuestras tensiones? Porque, digo, así como tenemos que desromantizar la maternidad, porque la mujer la pasa mal a veces. La madre de mi hijo, digo, hay momentos de tensión, donde no quieres estar, donde estás podrida de dar la teta, porque querés dormir, digo, a los varones también nos pasa, porque nosotros en este proceso de construcción igualitaria, de participación en la crianza, también nos cuesta estar a veces porque tenemos que trabajar, tenemos que rendir, tenemos que cocinar, tenemos que limpiar la casa, y yo ahí muchas veces me encuentro en esta situación, digo, perfectamente empática con cualquier mujer que vive eso, y que yo digo, y yo también estoy cansado. Y se lo explico a mi hijo, y a veces, como pasó hace algunos días, lo reté, y eso me dolió mucho, siempre me duele cada vez que lo reto, me emociono, y al rato fui, le pedí disculpas, y los dos terminamos con los ojos vidriosos, emocionados, porque digo, yo le educo que él sepa pedir disculpas cuando su papá se equivoca, que él sepa también que hay emociones, que puede llorar, que puede abrirse, ser un ser sensible. Es difícil. A mí en realidad, Mauricio, el que me educa en muchos sentidos y el que es mi maestro es mi hijo. Yo voy acá por la vida intentando ser un mejor ser del que fue mi padre cuando me crió. Ese es también un faro y una guía que tengo, ¿no? De cuál es el camino que no debo tomar en una figura que yo, como tantos habrá puesto para que aparezca muy grande, puse autoritarismo, y esto tenía que ver con una figura de autoridad muy fuerte, o de distancia afectiva, emocional. Podíamos salir a pasear, llevarme al río, pero había siempre una distancia que tenían esas personas, ¿no? Que tenían que mantener autoridad. Pero digo, no dejo de subrayar esto que decía al principio, las violencias invisibles que tienen que ver con el maltrato, y que son muy similares a las que señalaba Darío en Argentina en relación al maltrato a niñas y niños en Argentina. Es muy similar. 7 cada 10 chicos han recibido maltratos físicos, psicológicos importantes, y eso es una lesión que queda de por vida, y que bueno, tenemos que, y hemos terminado muchos adultos en terapia, tirando ese hilito que es la infancia, y sanando muchas heridas que teníamos de nuestra niñez, ¿no? De modo que lo que hay que hacer es siempre mirar, digo, no hay receta, es mirar por el espejo retrovisor de dónde venimos para saber hacia dónde tenemos que ir. Yo quería hacer un aporte cortito a lo que viene diciendo Darío y lo que viene diciendo Fede, y es que la violencia, la lucha contra la violencia es constante porque es constitutiva del ser humano. Los seres humanos somos seres agresivos, esa es la verdad. Entonces es una lucha constante, pero mi aporte apuntaba más hacia otro lugar, que hablábamos de muchos conceptos y de muchos roles que están en juego, conceptos de crisis, y que estamos viendo hacia dónde llegarán o hacia dónde terminarán de decantar. Un consejo que yo suelo dar a veces a mis pacientes, y algunas cuestiones que hablaba también estos últimos días, es que cuando uno se confunda, cuando uno no sepa muy bien qué hacer, ponga el eje o trabaje la cuestión de la empatía. La empatía es esta cuestión de poder entender el sufrimiento del otro,
y allí no corre ninguna cuestión de género, no corre ninguna cuestión del otro en cuanto a una persona que está ahí, que tiene sus circunstancias de vida y que, bueno, que puede estar pasándola mal y que puede estar sufriendo. Entonces, en ese contexto, plantear la comprensión, trabajar mucho la cuestión de la empatía. De la misma manera que yo decía, o a veces le planteo a mis pacientes, que la dureza con la que nos ha tratado la vida no es una excusa para que nosotros ejerzamos violencia con otros, es esto, es decir, es hacerme cargo yo, trabajar la empatía, y cuando uno dude, tratar de decidir con empatía, pensar, tratar de ponerse en el lugar de esa otra persona y de sus circunstancias o las circunstancias que la rodeen, ¿no? A mí me parece central el trabajo en la cuestión empática cuando se trabaja de violencia, más allá de todo trabajo particular de que se trate en cada uno de estos roles que venimos mencionando o en cada una de estas cuestiones que que la sociedad misma va transformando, pero tengamos en cuenta también que una transformación social es algo que dura décadas, muchas décadas. Es decir, que nosotros estamos asistiendo a un pedacito de una transformación que tal vez no lleguemos a ver del todo, y no lleguemos a ver del todo porque la transformación también es algo constante, es algo que nunca se va a detener. Pero bueno, me parecía importante esto de trabajar. ¿Cómo se trabaja? Preguntaba por ahí Mauricio, creo que era. A mí me parece que se trabaja desde el punto de vista de trabajar la empatía. Buenísimo ahí los aportes, muchísimas gracias. Gracias Mauricio por la pregunta, gracias Fede, Darío y Matis. Yo te comento también, Mauricio, que nosotros tenemos también un grupo de varones acá, se llama Varones Beta, frente al macho alfa, ¿no? Y me parece que es en varios planos. Primero en lo individual, yo recomiendo terapia o cualquier actividad de introspección personal que permita conocernos a nosotros mismos, después una instancia más colectiva, y después estos foros, conversatorios o eventos como para ir visualizando. Y es todo un desafío, yo creo que es algo a largo plazo, y por ejemplo nuestro último conversatorio, el primero fue salud integral en varones, este es paternidad, el último va a ser cultura del abuso y violencia machista, va a ser un conversatorio cerrado para varones, ¿no? Y poder trabajar este lugar incómodo de decir, los varones estamos formateados para cumplir nuestro deseo y avasallar al resto, ¿no? Que acá se hablaba mucho, lo que decía Fede, yo también comparto, las nuevas generaciones y los niños nos marcan el camino, ¿no? Es como que tienen ahí, no tienen esa violencia incorporada o no tienen esos achaques sociales, pero bueno, interesantísima, muy, muy profunda y fuerte tu pregunta, Mauricio. Así que yo le voy a dar la palabra a Gaby, si algunos quieren seguir compartiendo, ya estamos en la parte final de este conversatorio, más o menos calculamos que 2 horas en la virtualidad está bien, porque después si no agoto un poco, y vamos a dejar unos últimos 5 minutos para un ejercicio final, que ahí estaba preguntando, Beli Arroyo, ¿cuál sería la propuesta de paternidad? Bueno, tenemos un ejercicio final, tratando de incorporar estas reflexiones y este diálogo. Vamos a hacer un nuevo mapa de ideas, que en breve ya va a compartir acá nuestro compañero Nahuel, pero le doy espacio a Gaby para su pregunta, y bueno, vamos cerrando, vamos ya concluyendo este encuentro muy bello, que no quiere decir que acá quede cerrado, ¿no? Acá, o sea, hay muchísima más tela para cortar, pero bueno, paso a paso, ¿no? Como movimiento por movimiento. Así que Gaby, si querés habilitar tu micrófono, que tenés la mano levantada, Gaby Vázquez, sentite. Aquí estamos. Hola, hola. Bueno, de entrada, saludo desde México. Estamos aquí en el norte del país. Bueno, estamos escuchando aquí la conversación, Gaby, mi pareja y yo. Yo encuentro muy interesante todo lo que están planteando. Creo que de entrada el hecho de que estemos aquí en este foro ya nos hace tener algo en común, ¿no? El buscar romper esos moldes. Me queda clarísimo también que la empatía es un engrane indispensable en todo esto. Creo que hay mucho trabajo por hacer, hay muchos moldes que romper.
pero a veces en lo personal, digo, yo tengo apenas 4 meses como padre, o sea que mi experiencia es bastante poca. Pero bueno, para mí una gran duda que a mí me surge después de haberlos escuchado y que además no es la primera vez, una gran duda es, yo encuentro a veces muy delgada la línea entre imponer disciplina y la violencia, lo que se podría catalogar como violencia. Creo que a veces corremos el riesgo de tener de ser muy subjetivos con esto, y siento que a veces nos hace falta tener como términos un poquito más concretos. No sabría cómo definirlo tal cual, pero para mí es eso, ¿no? O sea, ahorita que estábamos escuchando, Gaby y yo nos preguntamos, bueno, no es correcto levantarle la voz a los niños, porque puede ser un punto como de violencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si el niño me levanta la voz a mí? De alguna manera, yo creo que como padre, como madre, como las cabezas de esta familia, pues tenemos que imponer pues esa disciplina, decirle a nuestro hijo pues que debe de haber un respeto, ¿no? Me queda clarísimo, bueno, pues de entrada me queda clarísimo que no, hay muchas cosas que nosotros no vamos a hacer, que a lo mejor nuestros padres hicieron con nosotros y pudo haber sido un error en su momento. Digo, nos queda muy claro que pues, nosotros jamás vamos a cometer ese tipo de errores con nuestro hijo, pero creo que sí hay muchos factores, hay muchos detalles en los que a veces no sabríamos distinguir cuál es ese límite en el que pues estás haciendo, le estás poniendo límites, le estás dando las herramientas, estás forjando a una persona y cuando ya rebasas esa línea y estás cayendo en temas de violencia, de machismos, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Para mí esa es un poquito la pregunta. ¿Cómo distinguir cuando estás cruzando esa línea? Bueno, si me dejan ahí un segundito, Gabriel, me parece que entiendo claramente lo que decís. Y yo te sugeriría lo siguiente: la violencia supone una agresión deliberada contra otra persona. Entonces, es cierto que hay que marcar límites. Levantar la voz, si es solo para marcar un límite, no es considerada una cuestión de violencia. Lo que sería violencia es que yo marque el límite y lo continúe con un insulto, o lo continúe con una cuestión de denigrar al otro. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, no toques eso porque podés romperlo, es un límite. Si yo le digo, no toques eso porque podés romperlo, porque sos un boludo, porque siempre rompes todo, porque, ¿me entendés? Porque, mira, ahí la segunda parte, la parte de agresiva, es la que supone violencia. El límite es enteramente necesario para la correcta crianza, es muy necesario. Pero la clave está en la agresión. No es necesaria la agresión al otro para marcar un límite. Si mi hijo está haciendo algo, yo tengo que marcarle inclusive un límite físico, que implica que por ahí lo quite de un lugar. Con solo quitarlo está bien. Si yo además le pego un chirlo, está mal. Porque el chirlo ya está de más, no es necesario. Yo puedo quitarlo inclusive vehementemente si se acerca a una baranda, si cosas, para que él entienda que está en riesgo. Pero si yo lo quito y le meto un sopapo, el sopapo ya está de más. Está bien con quitarlo. Y ahí puede haber vehemencia si se quiere, porque el niño debe entender la peligrosidad. Pero la clave está en la agresión posterior. Toda violencia supone una agresión completamente innecesaria, que no debe confundirse con el límite. El límite puede ser vehemente, pero no necesariamente agresivo. No sé si por ahí con eso los otros compañeros por ahí pueden aportar un poco más. A mí me gustaría complementar un poquito lo que dijo Matías. Hola a todas y a todos. Muchas gracias, Darío, Matías, Fede, por sus exposiciones, que fueron todas muy, muy interesantes. A lo que comentaba Gabriel, yo soy padre de una pequeña de 2 y medio más o menos.
muy deseada, y con una experiencia de padres, digamos, no malos padres ni madres, pero que me hubiese gustado que fuesen mejores y yo quise ser mejor que ellos, digamos. Y frente a tu pregunta, Gabriel, creo que hay algo clave en la pregunta, digamos, o sea, cuestionarse la palabra disciplina, creo, que también es algo importante. Digo, quizás la manera de pensar en esa conducción, digamos, o en ese direccionamiento del crecimiento y del acompañamiento de nuestras hijas y nuestros hijos, creo que hay otras palabras, digamos, que tienen que ver mucho más con la conexión y con el amor, digamos, que con lo que nosotros tenemos que acompañarlos en su crecimiento, digamos, que la palabra disciplina, digamos. Yo creo que quizás por recuestionando, o sea, replanteando la pregunta, yo creo que también hay algo interesante. Buenas noches. Voy a hacer un solo comentario. Antes de eso, les dejé un link. Por favor, les pedimos que vayan entrando ahí y lo terminen de completar, así como hicimos con las dos primeras, con los dos primeros ejercicios. Ha sido realmente muy lindo escucharlos, a Matías, a Fede, a Darío, a todos los comentarios. Simplemente quiero decir respecto a lo que acaba de decir Gabriel, esa pregunta, más allá de que sí se puedan distinguir algunas cosas como obviamente agresivas, como bueno, un golpe, un insulto, en comunicación no hay significados universales. Entonces, eso es válido para esta comunicación que estamos teniendo nosotros y también para la comunicación con niños, niñas o adolescentes. Entonces, siempre vamos a tener a mano o disponible la posibilidad de repreguntar, de cuestionar cómo ha sido recibido cualquier cosa que nosotros hayamos dicho. Porque hasta tal vez una afirmación vehemente puede ser vivida por la persona que la recibe como una experiencia violenta, como una experiencia de violencia. O sea, la violencia es una experiencia subjetiva. Bueno, entonces no vamos a encontrar nunca una tabla donde nos diga, bueno, esto es violento y esto sí lo es. Como dije, hay algunas cosas que sí podemos enmarcar como sí o como no, pero siempre vamos a tener, me parece, la posibilidad de repreguntar y de validar la opinión que nos dé el niño, ¿no? Y una última cosa quiero decir, yo no soy padre, pero sí soy amigo de personas que son padres. Y bueno, ha salido esto en varios de los comentarios, el adultocentrismo, ¿no? Este paradigma en el que los niños, las niñas, los adolescentes son personas inacabadas, son proyectos de personas que no saben lo que quieren, y si lo saben, realmente no van a poder conseguirlo, o no pueden tomar decisiones plenas. ¿Sí? Entonces, como amigo de padres, por ejemplo, yo tengo la fortuna de ser amigo de Agustín. Él tiene a su hijito, que es una persona realmente amorosa, y cuando nos toca compartir a veces, el poder preguntarle, el poder validar su opinión, el poder darle lugar a que se exprese, porque tiene ese lugar ganado, ni siquiera es algo que nosotros tenemos que permitir, sino que ha sido criado con esa oportunidad de poder expresarse. Eso es realmente el paradigma del adultocentrismo siendo totalmente derribado. Yo, en mi caso, me pasó en mi autobiografía como hijo, de crecer, tal vez sin tener esa posibilidad de escuchar una pregunta respecto a mis opiniones. Y poder vincularme con algún niño, una niña, un adolescente, y poder validar su opinión, que tenga un pensamiento en los contextos de su edad y su experiencia, pero válido, en fin, totalmente válido y potente y con posibilidad de ser digno. Eso me parece que es muy, muy bello, muy bello. Así que bueno, nada, eso solo quería decir. No sé si queda, Agustín, alguna otra pregunta que nos haya quedado ahí en el tintero, como para también pasar a la última parte. Darío quiere hacer uso de la palabra y ya vamos al cierre del encuentro. Perfecto. Gracias, muy breve y coincidir con lo que han sugerido Luis y Nahuel ahora en este punto. Sí creo que el ejercicio, digamos, de abuso de poder como hombres y desde la masculinidad
requiere trabajar el tema del adultocentrismo. O sea, creo que es muy, muy importante en este sentido, recuperando también lo que decía Fede sobre las violencias invisibles. Creo que es muy importante entender, digamos, el proceso digamos, de crecimiento de un niño, y sobre todo tener muy, muy presente cómo no educar en la obediencia, ¿no? Creo que ahí es donde también podemos construir desde otro lugar. Cómo justo generar este diálogo, cómo hacer de una experiencia de aprendizaje, de un momento difícil, una experiencia de aprendizaje, y eso implica el diálogo, y eso implica estar presente, y eso implica también trabajar con los propios temores que como adultos tenemos de que se pueda caer, por ejemplo, ¿no? Es decir, de una caída se aprende también, ¿no? Quiero decir, se va midiendo el riesgo, pero creo que no necesariamente los golpes es la violencia. Es decir, creo que un grito sí podría ser una manera de violentar, ¿no? Y ahí, digo, creo que es todo un tema, ¿no? Como los límites, la crianza, ¿no? Ahí se abre todo un mundo, pero creo que lo importante es el vínculo, ir construyendo en el aprendizaje, y sobre todo como adultos, estar ahí acompañando, ¿no? Creo que eso sería importante, y respondiendo a la pregunta de Gabriel, es lo que quisiera compartir, y bueno, muchas gracias, y me silencio. Gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Agus, sí. Me gustaría decir una última cosita. Dale. Justo en relación a esto, me pareció súper interesante lo que dijo Darío recién, y que estos procesos, por más que uno, digamos, trabaje sus procesos, y luego también trabaje o intente trabajar de la mejor manera o tenga las mejores intenciones con sus hijas e hijos, siempre son muy difíciles, y obviamente hay situaciones donde uno está sobrepasado, digamos, por más que tenga la mejor voluntad y preparación. Y creo que rescatar algo de lo que dijo Fede en algún momento, que digamos, nunca es tarde y siempre es buen momento para mirarlos a los ojos y pedirles disculpas si uno la cagó, si uno siente que hizo algo que los afectó, que les hizo mal. Si les gritó, digamos, y no era necesario. Creo que siempre es súper importante tomarse ese tiempo de agacharse, de estar a su altura, de mirarlos a los ojos, conectar y decirles, hija o hijo, discúlpame, la caí. Creo que esas cosas, digamos, muchas veces las situaciones se salen de control, pero uno siempre tiene la posibilidad después de hacer algo, y creo que eso es importante. Totalmente, Luis. Y una cosa, Luis, que no dije también es que yo le digo a mi hijo, es que estoy aprendiendo con él a ser papá, ¿no? Y esto también es clave en ese proceso, que bueno, yo empatizo mucho con ese sentido con Agustín, y en esto de habilitar la palabra y entender que son sujetos de derecho, que no es, más allá que uno diga socialmente, mi hijo, de que no es mi hijo, de que es un hijo de la vida, a quien amo y cuido, y como de la mejor manera puedo ir acompañándole en la vida, pero que no es mi propiedad. Sí está obviamente bajo mi tutela, mi custodia, mi protección y todo mi amor. Y el de su madre y el de toda la familia, ¿no? Hay una pregunta breve, Agustín, que planteó Natalia, que decía acá que quedó, bueno, hay muchas que han quedado sin responder, la verdad, es muy rico el chat, que hay que copiarlo. ¿Cómo se modifica el ejercicio de la paternidad cuando no hay un vínculo de pareja? ¿Se transforma? Pregunta Natalia. Y yo voy a decir solamente una oración, que el vínculo uno lo sostiene cuando se ha producido un divorcio, una separación, lo sostiene con el hijo, más allá del buen clima que siempre uno propicia tener con otra persona, ¿no? Que en un caso personal es así, pero el vínculo en definitiva trasciende a la pareja, a la madre o a la progenitora, y es el que uno construye con su hijo. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, pero me parecía importante también porque hay una realidad de muchos papás, mamás que
que conviven ya en hogares diferentes o que se han escindido como proyecto y que bueno, llevan a cabo una paternidad por días distinta, ¿no? a la pareja en convivencia. Sí, Fede, muchísimas gracias. Me parece que es fundamental pensarse como madre y padre del niño si es que ya no hay un vínculo de pareja. Y bueno, lo que decían ustedes, el límite posibilitante, ¿no? Y entender que no es lo mismo disciplina que violencia, ¿no? Si yo a mi hijo le digo que no, y quizá levanto un poco la bola, mantengo firme, pero sin un abuso de violencia, y pensarnos como coautores, ¿no? Las ciencias sociales, por ejemplo, la antropología dice de que ya no es el antropólogo que va y crea los conceptos, sino que los va co-creando con su objeto de estudio, en este caso las personas. De la misma manera, con los hijos vamos co-creando esa paternidad, esa maternidad y ese espacio de vivencia, de aprendizaje, y bueno, reconocimiento del error. Quizá nuestros padres eran más absolutos, ¿no? Era porque lo digo yo, y ahí morían, no eran padres tan reflexivos. Permitirnos eso nos va a hacer crecer a nosotros y a nuestros hijos. Se nos va terminando el tiempo. Nosotros como último ejercicio le proponíamos, ahí le mandamos el link por el chat, qué cosas tiene que tener el padre del presente y del futuro, ¿no? Pensando en las cosas que queremos apreciar, que queremos recuperar de las paternidades que tuvimos, de las cosas que rechazamos. Bueno, ¿cuál es el padre presente, futuro, que nosotros quisiéramos plantear? ¿Qué cosas tiene que tener? Acá ya 22 personas contestaron, ¿no? En el centro está el tema de la responsabilidad, continúa la presencia, la escucha, el amor, la empatía, la comprensión, ¿no? Si quieren seguir agregando palabras, siéntanse invitados. Nosotros estamos muy contentos de haber podido participar, de compartir con ustedes, de que los expositores nos puedan brindar tanto su conocimiento como su emoción, como su experiencia personal, ¿no? Cuestiones fundamentales que quizá antes no estaba tan bien vista, ¿no? ¿Cómo va a llorar un papá o cómo va a hacer cosas? Y ahora pensamos que es el ABC, ¿no? Que es fundamental también entender que en algunos momentos no podemos con todo, ¿no? Entonces, estos encuentros para humanizarnos y entender que la vulnerabilidad, la incertidumbre también es parte de paternar, nos parece fundamental. Así que yo creo que siendo las 8 de la noche, ha sido una jornada maravillosa. Continúa este mapa de ideas, este imaginario, ¿no? De qué tiene que tener el padre del presente, del futuro. Si quieren sacarle un print de pantalla para que lo lleven. Igual nosotros nos gustaría compartir estos materiales después por mail y invitarlos al próximo encuentro. En los primeros días de diciembre vamos a estar haciendo un encuentro solo para personas que se perciban varones, para poder hablar un poco de la cultura del abuso, de la violencia machista, ¿no? Para continuar, como nos decía Mauricio, desandando estos puntos ciegos del patriarcado o del machismo, prácticas que no van más, y bueno, poder encontrarnos y fundar, romper esa fraternidad más violenta y pensarnos en relaciones entre varones más emotivas, más afectivas, más emocionales. Así que cualquier cosa para el próximo encuentro ya vamos a estar girando un flyer y vamos a mandar mail a todas las personas que hayan asistido a este encuentro. No se preocupen que nos vamos a contactar. Y bueno, agradecerles un montón, seguir construyendo para el cambio, para la transformación social, rescatar lo que nos hace humano y proyectar una solidaridad, un mundo donde quepan muchos mundos, dice el Ejército Zapatista. Así que nos hacemos eco de esa frase. Y bueno, no sé si quieren decir algo más los expositores, así como un saludo final, y si no ya cerramos acá y nos vemos en un mes. Sí, un saludo muy grande, la verdad, muy, muy rico. Nos quedamos con el chat, hay muchísimas preguntas o ideas que nos llevamos, y un saludo muy grande a varios países de Latinoamérica que han estado acá presentes en este encuentro, de México, de Venezuela, bueno, de Argentina, de Perú. Así que la verdad muy, muy agradecidos, y nos vamos nutridos hoy para seguir reseteándonos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Yo también agradecer, muchas gracias a todos, y bueno, esperemos
seguir conversando. Para mí ha sido muy, muy enriquecedor y muy rico, como dice Fede, que estemos muchas personas de América Latina. Creo que hay un destino y una historia común que es importante recuperar en esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y me quedo con algo que me gustó que dijo Mati, un pie en el pasado y uno en el futuro, ¿no? Eso es importante. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir este espacio y bueno, un saludo, nos estaremos viendo pronto. Perfecto, muchísimas gracias, saludos miles, que anden muy bien, que tengan buenas noches, buenas tardes y nos vemos en el amor, que anden bien. Chau, chau. Gracias a todos.